Y ahora, ¿qué le parece si saluda ahí a sus vecinos? Dile, vecino, qué gusto. ¿Cómo están? Dese la mano. Sabe que es su familia, de una preciosa sangre. Muy bien. Muy bien, puede tomar su lugar. Estamos en una serie que es Venga tu reino. Es tan importante que en el Nuevo Testamento está hablando tanto del reino. Es el punto central. El reino es el mensaje, punto central. Y si hay un reino, hay un rey. Y Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces viene a abrir camino Juan el Bautista y dice: arrepentidos porque el reino se ha acercado. Viene el Señor Jesús y dice: arrepentidos porque el reino se ha acercado. Enseñan los discípulos y hablan del reino. Jesús resucitado estuvo 40 días hablando del reino. Y sigue hablando la palabra del reino. En el reino hay una constitución, hay soldados, hay mensajeros, que son ángeles. En el reino hay una cultura, hay un idioma, hay costumbres. El asunto es que en el reino está el rey. Y el rey tiene un idioma. Y si no aprendemos el idioma, estaremos batallando. Yo hoy quiero hablarles del idioma del reino, que es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios se llama fe. Hoy en día hay muchos idiomas y hay un relajo con eso. Porque no solamente cada pueblo tiene su idioma, costumbres, tradiciones, música, su lenguaje. Entonces hoy tenemos que entender algo que está sucediendo para prepararnos. Y voy a leerles Génesis capítulo 11, los primeros 9 versículos. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Ya había un juicio, ya había pasado el juicio de Dios. En el tiempo de Noé, Dios emitió un juicio porque todos estaban haciendo cosas equivocadas. Dios se comunicaba y no le hacían caso. Entonces resulta que Dios le habla a Noé y Noé le hace caso y él comparte con sus hijos, su familia, y son rescatados. Ya había pasado tiempo y ahora se había incrementado la población y todos hablaban un mismo idioma y un mismo lenguaje, las mismas palabras. Versículo 2. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia. Aquí la encontramos como Sinar. Sinar es Babilonia. Y se establecieron allí y comenzaron a decir unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. Si esta palabra se le hace que no es lo que está leyendo, es porque le estoy leyendo en otra versión, pero es lo mismo. En esa región usaban ladrillos en lugar de piedras y la brea se usaba como mezcla. Ahora, el ladrillo es una obra del hombre. Las rocas es obra de Dios, de la naturaleza. Dios dio la palabra y se empezaron a formar. Pero el ladrillo es un esfuerzo del hombre. Y aquí están haciendo algo con su propio esfuerzo, con su intelecto, con sus fuerzas. Versículo 4 dice: entonces dijeron: vamos a construir una gran ciudad para nosotros,
con una torre que llegue hasta el cielo. Entonces en la torre debería llegar hasta el cielo, y en otras traducciones están hablando como que si fuera una antena que diera al cielo para comunicarse, pero con un esfuerzo humano. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Dice: edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos sabían que había habido un diluvio porque Dios había decidido emitir un juicio sobre la tierra por causa del hombre, que eran perversos. Ahora están diciendo: vamos a hacer una torre para salvarnos a nosotros mismos, no sea que nos dispersemos y tenemos un nombre o nos haremos famosos. Versículo 6. Y dijo, versículo 5, perdón: pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos están teniendo un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada los hará desistir. Ahora, de lo que han pensado. ¿Dónde estaban? En Babilonia. Versículo 7. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no se podrán entender unos a otros. De esta manera el Señor dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por esto la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así dispersó a todo el mundo. Hoy en día hay diferentes idiomas, 7100 o algo así, pero el idioma es la forma de comunicación. El problema en el mundo entero es la comunicación. Aquí Dios está diciendo: voy a confundirlos, ¿por qué? Porque no están buscándome a mí, sino haciéndolo con sus propias fuerzas. Y se quieren comunicar, pero sin tomarme en cuenta, pues entonces síganle. Y entonces esta comunicación está confundiendo y está dividiendo matrimonios, familias, iglesias, trabajos, países. Y hoy en día están sucediendo cosas terribles porque no hay una comunicación correcta. Entonces, un idioma es un sistema de comunicación verbal, oral, gráfico, gesticular, con señas de cada etnia. Lamentablemente, cuando alguien se casa, vienen de dos culturas diferentes y quieren comunicarse, pero cuando se van conociendo, el problema es, si no toman en cuenta a Dios, hay una confusión y una división, y son dispersados entre hermanos, familias, todo se hace un problema. ¿Por qué? Porque hacen su esfuerzo, con su esfuerzo, hacen ladrillos para poder estar unidos y tener un nombre y ser famosos. Y lamentablemente eso sigue sucediendo. Babel o Babilonia, antes se llamaba Sinar, ahora es Babilonia. Y en el transcurso de la historia se ha estado involucrando Babilonia en las escrituras para que nosotros nos demos cuenta de qué está sucediendo. En Apocalipsis aparece varias veces la palabra Babilonia. Babilonia no solamente significa el mundo, sino significa un sistema de confusión religioso. Hoy muchas iglesias de todas las denominaciones están confundidas.
¿Por qué? Por hacer un esfuerzo para tener un nombre, para ser famosos, para lograr objetivos que no vienen de Dios, con la bandera de cristianos. Entonces, hay algo que está sucediendo. Voy a leerles Daniel capítulo 1, versículo 4. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se olvidó de Dios, no lo involucró. Sí, tenían ahí su templo y hacían todo lo que... Pero no le ponían atención a Dios. Como no le ponían atención a Dios, ¿por qué? Porque no se podían comunicar con Dios. ¿Por qué no nos comunicamos con Dios como quisiéramos comunicarnos? Porque es otro lenguaje. El lenguaje de Dios es fe. Hay un lenguaje angelical, un lenguaje espiritual, el lenguaje de Dios. Dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, de nada sirve. Entonces, si hay lenguaje angelical, sí. Lenguaje humano, sí. Hay un lenguaje espiritual, sí. Un lenguaje en lenguas. Luego está el pueblo de Dios y se lo llevan cautivo. ¿A dónde? A Babilonia. ¿Qué quiere decir Babilonia? Confusión. Entonces, también se le conoce como puerta al cielo, pero no entran. Entonces hay cristianos que no entran porque están confundidos. Y entonces se llevan a algunos jóvenes para cambiarles la cultura de Babel, cambiarles su manera de hablar, su manera de pensar, sus tradiciones. Entonces están aquí tratando de presionar, y eso sigue sucediendo hasta hoy. Les cambian el gusto por la música. Y entonces en la música está implícita palabras de el lenguaje de Babel. Y Daniel capítulo 1, versículo 4 dice que el rey Nabucodonosor dio una orden, le dijo: seleccióname solo a jóvenes sanos y fuertes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñándoles en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñen las letras y la lengua de los caldeos. Que les enseñen la lengua de los caldeos o de los babilónicos. Que les cambien las palabras. Y hoy me encuentro que como cristianos a veces cometemos unos errores de hablar cosas que no deben de hablarse. Costumbres que se meten a la iglesia. Por ejemplo, una de las costumbres de Babilonia es el Halloween. Y en algunas iglesias, y lo he oído y lo he visto, ¿qué tanto es que se disfracen? No le hacen daño a nada. Y hasta reparten dulces los mismos pastores. Eso es una confusión religiosa. La raíz es satánica. Entonces hay costumbres que van envolviendo y confundiendo a la gente. Y entonces uno ora y Dios no responde. Uno ora y no hay respuestas. ¿Por qué? Porque mezclé mi idioma con el idioma de Babilonia. ¿Sí? Se mezclan. Entonces el día de hoy espero que pueda hacer algo en esta iglesia. En el tiempo de España fue conquistada por los moros. Los moros son los árabes, antes no se les llamaba, bueno, algunos se les llamaban árabes,
Pero ahora vemos que eran todos los árabes que no eran que no seguían nada de la tradición cristiana. Y entonces invadieron España y hubo una guerra por muchos años. Dominaron España. Entonces los moros traían sus propias costumbres. Estos moros después se les conoce como islamitas. Pero entonces los españoles empezaron a tomar fuerza y empezaron a conquistar a los moros. Y en el tiempo de los reyes católicos, lo que hacían los reyes es que vamos a levantar de vuelta el reino de España y vamos a tratar de unificarlo de vuelta. Para unificarlo tiene que ser una misma cultura, una misma lengua, una misma costumbre, una misma tradición, una misma música. Y lo que vamos a hacer es quien no, ahí le vamos a poner algo. Entonces había gitanos y había vestigios de moros todavía. Y entonces hubo un decreto de los reyes. El que hable otra lengua que no sea la castellana, le vamos a cortar una oreja. Y el que insista en segunda vez, le vamos a cortar la lengua. Porque lo que oyes y lo tomas en tu corazón, lo vas a hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tú has sido contaminado con el mundo o Babel, o estás confundido porque muchos cristianos son religiosos, con un lenguaje religioso y no el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es fe. Un lenguaje religioso está condenado a todos y está menospreciando a otros y se está peleando. Y entonces hay una confusión en el mundo entero y se han hecho tantas religiones y se pelean entre religiones y se dicen entre religiones. Y hoy en día tenga mucho cuidado con el internet porque se están descalificando tanto entre unos y otros en lugar de estar unidos. Porque hay una confusión tremenda. Y se están dividiendo, confundiendo y afectando y lastimando la fe de otros. Entonces hoy, como los reyes católicos, vamos a cortar orejas y como los toreros, y vamos a cortar lengua aquí. Entonces hoy traje unos bisturís, algunos se pueden dejar cortar así o los podemos anestesiar, como usted quiera. El machete que traemos no lo pudimos esterilizar, está un poquito oxidado, pero no se preocupe, le va a beneficiar. Amén. Entonces viene el Señor Jesús y nos cambia el panorama. Y quiero leerles el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5. En este Evangelio, Dios nos va a mostrar su amor y el deseo de algunos cambios que tienen que suceder el día de hoy. Y dice lo siguiente, versículo 3. Viene Nicodemo de noche, porque él pertenecía a una religión llamada los fariseos, que se creían la mamá de los pollitos y se creían que era su religión y que nadie los iba a cambiar y que eran los únicos y que los demás no servían y que eran los únicos que estaban bien. Esa era su religión. Perdóneme, yo no acostumbro a hablar mal de nadie, pero aquí lo tengo que abrir. Así estaban los fariseos, pero un Nicodemo viene de noche, le dice: Señor, sabemos que vienes de parte de Dios. A ver, vamos a leer el versículo 3. Y él le pregunta: ¿cómo puedo entrar al reino? Porque estaba predicando el reino. Y Jesús le dice, el versículo 3, por favor. Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Importante, a nadie se le va a revelar el reino. No puede ver, no se abren sus ojos si no nace de nuevo.
¿Cómo es que nazco de nuevo? ¿Cuándo nazco de nuevo? Cuando recibo y creo en el Señor Jesús. A todo aquel que cree y le recibe, nace de nuevo, es engendrado por el Espíritu. Entonces, hay cristianos que han nacido de nuevo y pueden ver el reino, pero nada más. Versículo siguiente. ¿Qué quiere decir con esto? El versículo 4 dice que Nicodemo no le agarró la onda y dijo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ay, Nicodemo, tú estás viendo lo del lado natural de la carne, pero ahora Jesús lo quiere ver del lado espiritual. Versículo 5. Jesús le dijo, respondió Jesús diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Entonces, cuando nazco veo el reino. Pero es un proceso. No es suficiente verlo. Yo tengo que entrar al reino. Para entrar al reino, tengo que nacer de agua y de Espíritu. El agua me puede hablar de el bautismo, que es una obediencia, que también es la palabra de Dios, pero también del Espíritu. Entonces, una vez que yo entro al reino, lo que va a suceder en mí es que voy a ser lleno del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo va a cambiar mi manera de hablar, mi lenguaje, mi comunicación, no solamente con Dios, con las personas o conmigo mismo. Versículo 5 dice, la respuesta de Jesús, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no naciere de agua y de Espíritu. Entrar. Qué interesante lo que estamos viendo. Ver, entrar. No es suficiente. Hay cristianos que nacieron de nuevo, vieron el reino, se metieron al reino y dejaron de ser llenos del Espíritu. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu, nuestro lenguaje cambia. Cuando mi lenguaje cambia para con Dios, para con los demás y para conmigo mismo, entonces yo puedo heredar el reino. Y vamos a verlo en 1 Corintios 15, 50. 1 Corintios 15, 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredan la corrupción, ni la corrupción hereda la incorrupción. Mi querida familia, si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a hablar diferente. No solamente lo veo, hay cristianos que nada más nacieron de nuevo, no es suficiente, créamelo. ¿Eso es lo que Dios quiere, que te quedes como hijo enano? No, quiere que crezcas. Hay que entrar al reino. ¿Cómo entro? Por agua y Espíritu, llenura del Espíritu. ¿Qué pasa cuando cambia y estoy siendo lleno del Espíritu? Cambia mi manera de hablar para con Dios, con la gente y conmigo mismo. Hablo diferente. Cuando empiezo a hablar diferente, entonces heredo el reino. Hay gente que nació de nuevo y dice la Escritura que el niño, mientras es niño, no puede heredar. Entonces, urge que heredemos el reino. Pero a veces no nos hemos dado cuenta que nuestro lenguaje se contamina. Si nuestro lenguaje está contaminado, vamos a hablar algo que no está bien y vamos a fallar. Por ejemplo, quiero decirles
que en Mateo capítulo 6, versículo 31, el Señor Jesucristo dijo: por nada estén afanados. Miren nada más. Mateo capítulo 6, versículo 31. Dice: así que no se preocupen. La palabra preocupar es afanado, ansioso, inquieto. Dice Jesús, el Rey, quiere que cambies tu manera de hablar. Si no cambia tu manera de hablar, como los reyes de España, hay que cortar la lengua. Entonces dice, así que no se preocupen. ¿Cómo es que nos preocupamos? Cuando hablamos. ¿Cuándo entra la preocupación a tu vida? Cuando soltamos las palabras. Ay, qué difícil, ay, qué duro, ay, qué triste, ay, qué problema, ay, qué difícil, ay, no. Dice el Señor, no se preocupen diciendo. Cuando tú dices, va a cambiar muchas cosas. Cuando tú estás no escuchando a Dios, vas a hablar lo incorrecto. Pero vayamos a Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Miren nada más que a veces nos hemos contaminado y no nos hemos dado cuenta. Dice una palabra de parte de Dios: cuando tú hables, no hables lo bueno ni lo malo pensando que está bien. Habla lo que yo te diga. Porque muchas veces queremos hablar buenas cosas, pero no de parte de Dios. ¿Qué tenemos que tener? El idioma de Dios. Y voy a leerles Proverbios capítulo 6. Proverbios 6, versículo 16. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún la séptima abomina su alma. ¿Cuántas cosas no le gustan a Dios? 7. No le gustan. No está en su idioma. Y si tú no te comunicas a Dios correctamente, no va a funcionar esto. Los ojos altivos. ¿Qué quiere decir los ojos altivos? Ver a los demás hacia abajo. Ver a los demás mal. La lengua mentirosa. Es una mentirita piadosa. No le gusta a Dios. Las manos derramadoras de sangre inocente. No, yo no mato a nadie. Pues sí, pero con mi boca, dice el Señor Jesús, que hay gente que mata y es culpable de juicio, pero dice que si tú matas diciéndole inútil y hablando mal de tu hermano, diciéndole que no sirve, lastimas o matas la fe de alguien. ¿Cuántas veces no hemos lastimado gente? El corazón que maquina pensamientos inicuos, estar pensando mal. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Sembrar. Ya te fijaste. Y estar haciendo división. Entonces, esto aborrece a Dios por no depender de Dios. Y esto es cómo se confundió Babilonia por querer hacerse famoso, rico y salvarse a sí mismo. Entonces, todo esto empezó a cambiar el idioma de la gente, confundiendo a la gente, dividiendo todo lo que el hombre es. Lamentablemente ese no es el idioma de Dios. El idioma de Dios es fe, no queja, no mentira, no discordia, no división. ¿Cuántas veces hemos hecho algo incluso contra nuestra propia familia, nuestros propios hermanos? No puede ser eso. ¿Qué necesito?
para que no solamente vea el reino, me meta al reino. El meterme al reino es lleno del Espíritu. Acá recibo al Señor Jesús como mi Señor Salvador. Para entrar al reino necesito llenura del Espíritu. Pero si estoy lleno del Espíritu y hablo por el Espíritu, heredo el reino. 3 cosas importantes. ¿Cómo puedo hablar? Por el Espíritu. 1 Corintios 14:2. Dice, 1 Corintios 14:2. Dice, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. ¿Cómo me comunico a Dios? Con un lenguaje diferente, guiado por el Espíritu Santo. Puede ser un lenguaje que nadie le entiende o un lenguaje que no lo vas a entender tú, pero Dios sí lo entiende. El que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces el Espíritu Santo va a usar tu vida si es que quieres heredar el reino. Ahora, si tú recibiste a Jesús, naciste, eres hijo de Dios, pero no todos los hijos de Dios están heredando el reino. ¿Qué tienes que tener para heredar el reino? Ser lleno del Espíritu. Cuando eres lleno del Espíritu, hablas en lenguas a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, es 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Cómo debemos de orar? ¿Cómo debemos de pedir? ¿A quién le pedimos? A Dios. ¿Qué tenemos que hacer? No lo sabemos. Y si alguien me dice que ora y que es bien listo, que porque habla unas palabras bien bonitas, y yo he escuchado palabras bien bonitas en la oración, pero yo digo, es el esfuerzo humano, son puros ladrillos para subir al cielo. Y no es que suba al cielo, es quien desciende del cielo. Quien desciende del cielo es el Espíritu Santo en todos aquellos que están esperando en Él. Hoy tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y hay quienes no están brillando porque su lámpara no hay aceite. Y cuando no hay aceite nos dormimos. Entonces aquí dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por ti. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos llenos del Espíritu? En Hechos, capítulo 2, versículo 4, cuando comienza la iglesia, estaban todos juntos, unánimes, en un mismo sentir. Y de repente vino el Espíritu Santo, la promesa de Dios. La promesa de Dios está abierta el día de hoy para los que crean. Y dice, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otro idioma, conforme el Espíritu Santo les daba capacidad para hacerlo. Entonces empezaron a hablar y los que estaban allí decían, wow, hablan en nuestro idioma. Y había pasmos, medos, cretenses, elamitas y de todo el mundo. Y todos se quedaron asombrados porque Dios les estaba hablando a través de ellos. Los que no entendían nada eran los apóstoles, pero estaban siendo usados. Entonces Dios quiere usar tu vida para el rescate de muchos otros y de tu familia principalmente. Pero muchas veces nosotros, como no entramos al reino, seguimos hablando las palabras de Dios y seguimos compartiendo, pero no sucede nada, no pasa nada. Tengo que entrar al reino.
¿Cómo entro al reino? Por agua espíritu. Entonces la llenura del espíritu me hace tener una comunicación, un idioma con Dios, que es fe, no queja. Una comunicación con los demás, pero también una comunicación conmigo mismo. Cuando lo estoy haciendo, entonces heredo el reino. Heredo. Y voy a hablarles solamente de un caso, porque hay muchos, de hablarnos a nosotros mismos, cuando estoy lleno del Espíritu. Y este caso es de David, el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero se le fueron las chivas. Cambió su hablar, sus deseos, sus gustos, se metió en líos, porque no se estaba comunicando con Dios correctamente. Es como la India María. Se fue de mojada a Estados Unidos. Si algunos vieron esa película, se va a Estados Unidos y entonces ella tiene hambre y va ahí a un lugar donde ven comida y pone atención. Y un señor dijo, coffee and donuts, y le dieron su café y sus donitas. Y entonces ella va, coffee and donuts, y le dan su café y su donut. Pero nada más se aprendió eso en el idioma. Y cada vez que iba, coffee and donuts. Y entonces ya estaba aburrida de coffee and donuts. Dijo, me voy a esperar aquí antes de comprar y voy a ver cómo le dicen para otra cosa. Entonces llegó una persona y dijo, one hamburger. Y le dieron una hamburguesa. Ay, sí, yo tengo one hamburger. Y la que estaba despachando le dijo con papas fritas y con queso y como no le entendió, se confundió y terminó diciendo coffee and donuts. Siguió igual. Entonces tú puedes nacer de nuevo y seguir comiendo café y donas, cuando acá está los filetes, la carne, cuando está lo mejor de lo mejor. Deja de estar comiendo café y donas. Aprende el lenguaje del cielo, el lenguaje celestial. Entonces está David, un hombre conforme al corazón de Dios, ungido, rey, profeta, también la hizo de sacerdote, y se contaminó con el lenguaje del cielo y cayó en un problema. Entonces el Salmo 103, los 6 primeros versículos los voy a leer. Y David se dio cuenta que perdió la brújula y ahora le está tomando. Y dice, bendice alma mía. A ver, el Salmo 103. 103. Bendice. Ahora, esto es David no hablándole a Dios. Se está hablando a sí mismo, pero tiene que usar el lenguaje de Dios. Ya había tenido un encuentro con Dios y se dio cuenta que su lenguaje no estaba siendo usado con el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es fe. ¿Qué es fe? Estar escuchando lo que Dios me está hablando. No es mi esfuerzo, es el poder de Dios. No es mi deseo, no es mi reino, es su reino. Entonces dice, bendice, es una orden, bendice, alma mía. ¿Cuál alma? La de Él. ¿Qué es el alma? Pensamientos, emociones, sentimientos y voluntad. Está diciéndole, ¿sabes qué? Alma, la regamos, porque según pienso, según hablo. ¿Se acuerdan de las orejas y la lengua? Entonces dice, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, su santo nombre.
Es una orden a sí mismo, se está hablando a sí mismo. Hoy la ciencia ha encontrado que las personas que se hablan a sí mismos son las más creativas y las que salen adelante aunque estén pasando momentos críticos. Hay personas que se hablan a sí mismos y se dicen, no puedo, estoy bien mal, no sirvo. Se caen y su corazón se hace pedazos, se divide. Pero las personas que se están hablando a sí mismas son personas que están transformándose a sí mismas. Eso es lo que dice la ciencia. Pero lo que dice la palabra, que cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, porque has caído, te has metido en problemas y eres lleno del Espíritu Santo, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu reaccionan. Y dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. 2. Vuelve a insistir. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces está diciendo, alma, no te vayas a olvidar de que los beneficios me los da Dios. No es lo que yo logro. No es que yo haya sido usado para ser famoso y que me aplaudan y que me tomen en cuenta. No. Alma mía, bendice alma mía Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Sus beneficios. Veamos cómo se encontraba David. 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Cuando hablamos un lenguaje que no es de Dios, iniquidad es cuando yo no tomé en cuenta la ley de Dios. Hay cosas en las que nos hemos equivocado. David se equivocó. ¿Cómo se sentía? Culpable. Se sentía culpable. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Cómo se sentía? ¿Adolorido o enfermo? Se sentía mal. ¿Por qué? Porque su boca lo metió en problemas. Y estoy seguro que muchas veces nuestra boca nos ha metido en problemas. Yo estuve hablando de una persona que sí se equivocó, pero la hablé. Y el Señor me dijo, ¿estás seguro de lo que estás hablando? Porque eso no es mi lenguaje. No hables bien ni mal. Habla lo que yo diga, no lo que tú pienses. Y yo, ay, Señor, y me entristecí. Pero el Señor me dijo, date una orden a ti mismo. Y me empecé a dar una orden a mí mismo porque me sentía fatal. Y entonces dice, Él sana todas tus dolencias. 4. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Cómo se sentía? En un pozo, no tenía visión. Tantos cristianos que perdieron su visión, no tienen un proyecto de vida. A lo mejor hacen un proyecto de vida en lo económico, pero no con Dios. El que te corona de favores, ¿cómo se sentía? Mal. Sin gracia. Porque la gracia es favor de Dios. Y de misericordia, ¿cómo se sentía? Mal, culpable. Se sentía mal y había fallado a Dios. ¿Por qué? Dejó de ser lleno del Espíritu y entonces su boca lo metió sin favor, adolorido, culpable, sin visión. Versículo 5. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo se sentía David según este versículo? Que estaba pasando ya. Se sentía envejecer. ¿Por qué se sentía sin favor, enfermo, adolorido, en un pozo? ¿Por qué se sentía que ya no servía? Culpable. Porque su boca lo metió en todo este lío. Yo no sé si tu boca te ha metido en un lío, pero es tu propia boca la que te puede sacar adelante si es que eres lleno del Espíritu Santo.
porque es el Espíritu Santo el que te va a hacer hablarte a ti mismo, hablarle a los demás y hablarle a Dios. Porque muchas veces oramos y no hay respuestas porque no estamos guiados por el Espíritu. Muchas veces tenemos problemas con todos los demás porque no hablo por el Espíritu. Y la mayoría de las veces el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Se llama ego, independencia, vanidad. Somos nosotros mismos. Mi mayor enemigo no es el diablo, soy yo mismo. ¿Cuándo? Cuando pierdo la autoridad que Dios me dio para darme una orden. Alma mía y todo mi ser, alaben su santo nombre. No es que edifique algo para salvarme o para engrandecerme, mi nombre. Es quien viene del cielo para poderme llevar al cielo. Qué increíble, pero hoy Babilonia está tomando el control de muchas iglesias. Seguiremos orando por todas las iglesias, porque Dios ama el que le crean y ser rescatados. Pero si hoy se perdió el lenguaje por no ser lleno del Espíritu, lo que el Señor quiere el día de hoy es que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pide? Okay. Cuando yo nazco de nuevo, veo el reino y entonces soy hijo. No todos los hijos están pasando el proceso para ser llenos del Espíritu. Cuando soy lleno del Espíritu, cambia mi manera de hablar, de orar. Puede ser lenguaje de fe, otras lenguas, lenguaje angelical. Y hoy en día, lamentablemente, cristianos se burlan del hablar en lenguas. Lo lamento, pero está escrito, y si se burlan, lo siento, pero es contra el Espíritu, porque el Espíritu quiere llenar tu corazón el día de hoy. Es tan importante porque me doy cuenta que hay cristianos que su lámpara no tiene aceite. ¿Por qué no tiene aceite? Se acabó por estar hablando mal, sin el lenguaje de Dios. Hoy se tiene que llenar tu lámpara de aceite. Ahora, este versículo dice: dos requisitos para poder ser lleno del Espíritu: ser hijo. ¿Alguien ha recibido a Jesús en su corazón y ha creído en Él? Levánteme la mano, quisiera. Aquí estamos en familia. ¿Sí recibieron a Jesús en su corazón? Usted es hijo. Solamente a los hijos le va a dar el Espíritu Santo. Necesitas ser lleno del Espíritu. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, vas a ver diferente, vas a percibir diferente, vas a sentir diferente, vas a experimentar el reino. Porque muchos lo ven, pero no lo están experimentando. Y no solamente lo experimentes, toma la herencia que te pertenece a ti. Y hay mucha herencia que no la han tomado, pero tienes que ser lleno. ¿Cómo vas a tomar la herencia? Hablando por el Espíritu, a Dios, a la gente y a ti mismo. Amén. Despertémonos. Si usted no está lleno, está dormido, ajeno a la vida de Dios. Pero hoy es tan importante eso, porque cuando venga Jesús, no te va a encontrar dormido, sino despierto. Y está pronto por venir. Y si usted se quedó dormido, llévese después de que nos vayamos.
Pero no se deje marcar. No se deje marcar por el sistema, porque quieren cambiar todo el sistema del mundo para gobernar a toda la gente. El cristianismo lo van a querer quitar, y es el único que nos puede salvar es Dios, el Señor Jesús. Amén. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo porque es hijo, ¿qué le parece si se pone de pie? Diga con todo su corazón: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por haber venido a mi corazón. Te creo en mi Salvador, mi Señor Jesús. Gracias por haberme hecho tu hijo. Pero el día de hoy no solamente quiero ver el reino, quiero entrar al reino. Para eso necesito que me llenes de tu Espíritu. Lléname. Pero también quiero darme una orden a mí mismo. Alma mía y todo mi ser, no se olviden de todos sus beneficios. Hoy cambia mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén.